Saludos a todos, ¿cómo están hoy? Vamos a continuar con lo que son las bitácoras de un data science dominicano y hoy ya vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que viene siendo Python como nuestro lenguaje de data science y vamos a ver en posteriores bitácoras ya lo que viene siendo la introducción a NumPy, que es una librería de Python que nos ayuda a trabajar con conceptos de álgebra lineal y set y vectores de una manera más eficiente en lo que nos referimos a computación. Entonces la bitácora de hoy se llama Intro a Python y NumPy. Aquí le dejo información sobre NumPy en este enlace. Van a tener disponible la bitácora, como siempre. ¿Qué veremos? Veremos cómo importar librerías y agregar alias a una librería para acortar su nombre y poderla utilizar más hacia adelante de una manera más resumida en el código. Vamos a usar la ayuda de Python y el autocompletado, que ya lo hemos visto en otras bitácoras, como cuando yo pongo signo de interrogación al final de algún pedazo o trozo de código de Python, o me da sugerencia o me dice cómo funciona determinada función, valga la redundancia. Y el autocompletado que usamos con tab. Esto no tiene mucho que ver. Entonces la 3 vamos a ver también Python y sus características principales. Para el que no sabe mucho de programación y no ha utilizado Python con anterioridad, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el concepto de variables y tipos de datos en Python, que también nos interesa para cuando empecemos a hablar de términos de estadística. Los tipos de datos en Python nos van a aclarar ciertas cosas cuando hablemos también sobre eso de estadística. Hay que tener una relación porque el tipo de datos es tan importante para un análisis estadístico como lo es el tipo de datos o su estructura para la eficiencia de un algoritmo. Entonces también veremos aquí por qué usar NumPy, que son los arreglos de n dimensionales, diferencia entre el clásico array, punto array, y el clásico NumPy array, y el atributo axis, que suele confundir a muchas personas cuando hablamos ya de NumPy. Y una mención especial de látex. Recuérdense que ya hablamos de látex en otra bitácora, pero lo vamos a seguir mencionando durante el curso. Vamos a ir viendo diferentes formas de utilizarlo y diferentes representaciones que vamos a ir viendo. Entonces, siempre habrán bitácoras que tendremos una mención especial de látex. Entonces aquí tenemos la primera parte, la bitácora, que viene siendo importar librerías y agregar alias. Aquí vemos cómo importamos una librería en Python usando la palabra clave import, NumPy, que es el nombre de la librería que queremos importar. Como ahora mismo no está conectado el notebook, vamos a conectarlo porque si llamaba a la librería de esta manera me iba a dar error. Ahora que está conectado, si yo corro este programa, me llama a la librería NumPy y lo que está diciendo es que todo el código que yo escribo en este notebook va a ser utilidad de todo el código que ya hicieron personas muy inteligentes, hicieron gratuitamente para todos un código muy eficiente para trabajar con matrices y con números que están en la librería NumPy. Entonces cuando yo hago el import, lo que hago es que ya todo ese código yo lo puedo utilizar de manera de acceder a ese código por medio de la palabra NumPy. Pero como NumPy es una palabra un poquito larga, tiene 5 caracteres y eso a veces escribirlo en el teclado a algunas personas les pesa, nosotros podemos hacer un alias para seguirla llamando. En vez de usar NumPy para llamar alguna función de la librería, ahora usaremos np. np viene siendo un alias. Bueno, si usted tiene un hijo, se llama Rodolfindo, y usted le dice Rodolf, ese es un alias. Aquí también pasa con NumPy, que con np tenemos un alias. Eso es muy útil.
Lo siguiente que veremos es la forma de hacer comentarios. En Python hay dos formas de hacer comentarios. Una es con el comodín de signo de números, poniéndolo delante de la oración. Y aquí dice lo que define el alias, nos da, bueno, esos son ya ejemplos muy interesantes de leer. Pero aquí lo que estamos viendo entonces es el comentario. Si quiero una sola línea, cada línea que ponga en el comentario tengo que usar la almohadilla de símbolo de número. Y si quiero un comentario de varias líneas, tengo que usar triple comilla para abrir el bloque y triple comilla para cerrar el bloque. Todo lo que esté dentro de la triple comilla es un comentario de múltiples líneas. Esas son las dos maneras. Entonces, hasta ahora ya hemos visto cómo importar librerías, cómo agregar alias, cómo agregar dos tipos de comentarios, tanto por línea como por bloque. Y lo siguiente es cómo usar la ayuda de Python. Por ejemplo, si yo en esta parte del código quiero solicitar ayuda para saber qué cosas me trae NumPy, recuérdense que NumPy ya de ahora en adelante, después que yo corrí este código aquí, vamos a ejecutarlo, ya después que yo lo corrí, ya lo puedo llamar como NP. Si yo ejecuto este código, me sale esta barrita aquí debajo, que lo que hace es que me menciona todas las características resumidas de NumPy. Esto es muy bueno cuando ustedes están utilizando una librería que no conocen y quieren información sin ir a la página oficial, pero aquí también te dan un enlace a la página oficial donde van a encontrar información de NumPy. Y sobre IPython te habla cómo importarlo, cómo usar el alias, te dice cómo pedir ayuda de algunos, lo pueden usar con el signo de interrogación como vimos anteriormente, o pueden escribir herp y poner la función dentro de los paréntesis de ese herp y así poder recibir información. Y aquí te da bastante cosas sobre NumPy. Pueden ir viendo, hasta ejemplos te da. Esto de aquí, vamos a ver esta pestañita completa. Esto es historia. Estos son una especie de control de versiones. Que aquí podemos ver en qué fecha, guardado por quién y quién lo cambió, el tamaño que tenía y ver qué tenía la bitácora en esa época. Veo que hay 101 entradas. Esto es lo que yo he estado trabajando en la bitácora. Y es una especie de control de versiones. Aunque Git y GitHub los recomiendo bastante para digamos, hacer una bitácora hablando sobre ese tema, para llevar el control de versiones, no llevar este control de versiones, aunque también es bueno que sepan que aquí tienen un control de versiones por fecha y por hora que puede ser muy útil. También está esto de buscar y reemplazar, si quieren buscar una palabra y cambiarla por otra versión y que distinga de mayúscula, o usar expresiones regulares para buscar en toda la bitácora y hacer cambios, pueden acceder por aquí. Vamos a cerrarlo. Lo siguiente que vemos es cómo pedir ayuda de una función. Ven que uso el alias np.array y yo quiero saber qué es esto de np.array. Si yo lo ejecuto, vuelvo y se abre la barra de ayuda, me da los ejemplos de array, qué parámetros recibe la función, etcétera. Me dice para qué sirve y también me da ejemplos de cómo usar esta función. Miren aquí los ejemplos. Así que es muy útil el pedir ayuda por medio de usar estos atajos que nos da Colab. Y por último, ya para terminar esta bitácora, vamos a ver lo que es ver la forma que tiene un arreglo. Por ejemplo, cuando nosotros estemos, como son arreglos multidimensiones lo que quiere decir es que va aumentando su cantidad de filas o columnas. Y con np-shape nos permite a nosotros darnos una estructura de lo que de la forma que tiene nuestro arreglo de n dimensiones. Nos da cuántas columnas tiene y cuántas filas tiene, mientras la vayamos modificando. Eso sería todo por esta bitácora. Espero que la haya sido útil. En la siguiente bitácora hablaremos sobre Python y sus características principales.
Veremos su página oficial y algunos tutoriales. Aquí les dejo varios enlaces de lo que viene siendo Python y hablaremos sobre este tema muy importante porque Python va a ser nuestra herramienta principal para todo nuestro desarrollo como Data Science en estas bitácoras. Así que un placer, espero verlo en la siguiente bitácora.